Y ahora en La Picota entramos en una de, al menos mis secciones favoritas, Historias de Mérida. Digo, Fernando Delgado, buenas noches, ¿cómo estás? Que es una de mis secciones favoritas del programa, las historias de Mérida. Cómo las cuentas y cómo narras las historias no solo de personajes, sino también de asociaciones, colectivos, eventos que se celebraban en la capital extremeña durante el siglo XX. Fernando, hoy vamos a hablar de los inicios de Cruz Roja y de cómo fue Cruz Roja en la ciudad de Mérida desde que se fundó allá por 1900 hasta una etapa en la que tú presidiste con grandes cambios, por ciento. Pero antes, Fernando... No, con grandísimos. Con grandísimos cambios que comentaremos ahora. Pero antes de eso tenemos que hacer una salvedad, tenemos que hacer una fe de ratas en nuestro programa, porque desde Cunit, desde Cataluña, nos ha escrito un emeritense que es Salvador Ruiz Calero, que presumiblemente será hijo de Salvador o nieto, no lo sabemos exactamente, en el programa número 1 de la radio que dedicamos precisamente a esa marca de la SER que nació en Mérida y que era el nombre, el acrónimo de 3 nombres. Hay que decir que la S correspondía no a la persona, al nombre que tú dijiste, sino al de Salvador. Que la dimos además equivocadamente. Yo sabía que estaba equivocado, pero por decir un nombre, digo, esto no lo escucha nadie. Pues sí lo escucha. Y lo oye muchísima gente. Y no era Sebastián, como yo había dicho, era Salvador Ruiz. Y el hijo nos ha escrito, ha comentado al director de este programa que nos habíamos equivocado. No se había equivocado, me había equivocado yo. Y efectivamente era Salvador. Por lo tanto, a decirle al hijo de Salvador que llevaba toda la razón del mundo, desde aquí le pido disculpas, porque este error fue un poco intencionado, porque yo estuve buscándolo, pero no lo encontré, y con la prisa dije Sebastián y era Salvador. De modo que Salvador era efectivamente el nombre, la primera letra de la SER. El segundo era Belio y el tercero era Ramón. Queda aclarada la cosa al hijo de Salvador. Por lo tanto, ahí queda. Pero ya por terminar quería aclarar también 2 cosas que no dije antiguamente en los programas anteriores cuando hablamos de la SER, y son 2, Frank. Uno de ellos es que cuando todavía era Onda Media y yo tenía en mi casa la emisora, estuve toda la noche del 23F del golpe de Estado en conexión con Madrid. Yo estaba pensando que de un momento a otro iban a entrar las tropas o iban a entrar la policía en mi casa, porque yo me llevaba muy bien con el gobernador civil, que estaba reunido con el gobernador militar en Badajoz, y me estaba pasando, sin que lo supiera nadie, lo que estaba pasando, y yo lo estaba pasando a Madrid. Toda la información. Toda la información. Y es que en Mérida y en Badajoz, pero sobre todo en Mérida, estaban saliendo los tanques. O sea, se movilizó. Se movilizó Mérida. Y estaban saliendo los tanques el 23 por la noche. Vaya. Y en Badajoz. Y yo lo estaba dando. Y lo estaba dando en qué sitios se estaban dando. Cuando estaban conmigo, ¿cómo va? Pues mira, aquí en Mérida están saliendo los tanques, van por tal sitio, van por tal otro. Cierto es que solamente la emisión de radio entonces de la cadena SER fuera de Madrid solamente se dio en Mérida contigo y en Badajoz con Julio Luengo, que la mantuvo también. Fueron las 2 únicas emisoras, las 3 únicas, por decirlo de alguna manera, que permanecieron activas informando la noche del golpe. Todo lo que estaba ocurriendo en la región extremeña. Sí. Y otra cosa, por quedar clara, en Onda Media, en frecuencia modulada, yo hacía programas que no hacía nadie, ni lo ha hecho nadie. Y pongo un ejemplo y un testigo. Y el testigo es Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Yo le hacía programas a Juan Carlos Rodríguez Ibarra en directo, en riguroso directo, y con un teléfono en la mesa. Y la gente podía llamar en directo, que entonces los teléfonos podían llamar y decir barbaridades, porque no se sabía quién había llamado,
y le preguntaban a Juan Carlos Rodríguez Ibarra de todo. Y eso nunca se ha hecho en la radio. Pues dicho queda, a micrófono abierto, nunca mejor dicho. Y otra salvedad rápida, la que nos ha hecho Luis Manuel Pérez Colomo, nuestro amigo Luisma, que también es seguidor de este espacio, ha dicho que hubo un antecedente también en la radio, en La Rambla, que... sí, de Colomo. Lo hizo de Colomo, efectivamente. Sí, Colomo. Yo tengo escrito en el periódico Extremadura, de lo que yo llamé los viejos escenarios emeritenses, hay 4 capítulos. Y simplemente con meterse en internet y poner historia de Radio Juventud de Mérida, aparecen los 4 capítulos. Firmados por mí, Fernando Delgado, que algunos ya me han copiado, pero bueno, y con Colomo, yo estuve hablando con Colomo, y la novia, después fue la mujer, la novia vivía en Los Santos de Baimona y la primera retransmisión fue desde La Rambla a Los Santos de Baimona. Y después ya la historia completa de Radio Juventud de Mérida, que ya la hemos estado aquí, con Enrique Carrera, que estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros, exacto. Lo hemos desgranado aquí la temporada pasada. Bueno, vamos al tema porque si no se nos va el tiempo y no podemos alcanzar a todo. Y es que hay mucho de lo que hablar sobre la Cruz Roja, una institución y una organización que en Mérida se situó en torno al año 1900, ¿no? Aproximadamente. Sí, de Eugenio Macías. ¿Cómo fue? Eugenio Macías fue... No, en Badajoz había la Cruz Roja y no en Mérida. Entonces Eugenio Macías... con Tomás Lancho era el bisabuelo de Ignacio Sánchez Amor. Hicieron la Cruz Roja en Mérida. Estamos hablando del año 1900. Lo tengo escrito, además yo también esto, exactamente el año, pero vamos, pongamos 1900. Quizás algún año antes, quizás fuera al final del siglo XIX. Y fue el primer presidente de la Cruz Roja. Y de ahí ha seguido, digamos, sin tener ningún parón durante más de 100 años, hasta que, bueno, a mí me ha nombrado en el año 1983-84 Juan Manuel Romera. La Cruz Roja entonces tenía un poder bastante importante, entre otras cosas porque eran militares, estaban militarizados. No eran militares como en el cuartel de artillería o el logístico, pero eran militares, hasta el punto de que aquellos que querían hacer la mili en la Cruz Roja hacían una petición y se les podía conceder. De hecho, supongo que muchos emeritenses hicieron el servicio militar en la Cruz Roja, ¿no? Sí, hicieron la mili en la Cruz Roja, sí. Y te voy a contar una cosa que fue el susto más grande que yo me he pegado en mi vida. En ese sentido, vamos. Y es que a las 2 de la mañana me llaman por teléfono y me dicen: Fernando, un camión ha arrollado el puesto de la Cruz Roja que había arriba en la tabacalera, es decir, lo que actualmente es la Consejería de Agricultura. En esa rotonda, al final, teníamos el puesto de socorro, para no existía rotonda. Y un camión, estaban 2 militares precisamente allí, los arrolló. Cuando me llamaron, llamé enseguida a la Cruz Roja, cogimos una ambulancia, nos fuimos para allá, digo, aquí están los 2 muertos, los 2 soldados, porque el camión era enorme y se llevaba, era un puesto de socorro un poquito endeble y claro, el camión lo arrasó por completo. Cuando llegué allí, digo, los 2 estarán muertos por aquí. Cuando hasta la media hora aproximadamente aparecen los 2 con una taja. Gracias a eso. Se habían ido de juerga. Gracias a que se fueron. Y cuando llegaron de madrugada allí con la taja, digo, menos mal que es la primera vez que tengo que admitir una escapada de esto, que no sería la primera. Estando de guardia, ¿no? Sí, estando de guardia. Y entonces llamé me parece que era el capitán o comandante, a Manolo Periáñez, como eran también militares, le dimos un buen castigo, eso sí. Pero sí, me acuerdo de aquella Cruz Roja. Pero mira, bendito castigo, porque se salvaron de la muerte. Castigo, sí.
Se salvaron de la muerte. Yo estuve unos pocos de días y además nos dieron un buen dinero porque el seguro del camión y el que teníamos nosotros, pues nos pagó el puesto de socorro. Puesto de socorro que ya, a través de una persona que quiero destacar aquí, que es Alfonso Durán. Alfonso Durán fue concejal del Ayuntamiento de Mérida, extraordinario. Tanto su mujer como sus hijos. A sus hijos, algunos de ellos tuve yo como alumno. A Monse, Alfonso, algunos de ellos. Y me ayudó muchísimo en que fuera la Cruz Roja. Primero nos dio un local en la Algodonera, arriba donde estaban la Algodonera, aquí en Mérida, lo conocemos así, y en Proserpina. En Proserpina hicimos el puesto de socorro gracias a un dinero y también a un poco de engaño, pero bueno, allí hicimos... Después contamos, lo tenemos que dejar para el siguiente programa, cómo se hizo ese puesto de socorro que estamos viendo en las imágenes de Proserpina, porque tiene su historia, sobre todo con los dineros. Sí. Pero antes de terminar me gustaría preguntarte, Fernando, ¿eran los dos únicos puestos que había, el de la Algodonera y el de Proserpina? Y antes estuvo el de la tabacalera. El que se llevó el camión, hombre. ¿Qué estaba en lo que hoy es la rotonda, donde está la gasolinera que está ahora mismo abandonada? No, más bien hacia la carretera. Hacia la carretera. Sí. ¿Dirección Almendralejo? ¿O dirección Badajoz? A Badajoz. Dirección Badajoz. Sí, dirección a Badajoz. Y sí, allí fue la hecatombe, está así. Y es cuando empezamos a hacer el puesto de la Cruz Roja. Si quieres te lo cuento ahora en el siguiente programa. No, lo tenemos que dejar porque ya hemos llegado al final. Es una lástima, pero así le dejamos con la miel en los labios para que sepan ustedes anécdotas muy curiosas y muy jugosas sobre ese puesto de la Cruz Roja de Proserpina que están viendo en sus imágenes. Fernando, nos vemos la semana que viene. De acuerdo. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención. Continuamos aquí en La Picota.